Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Estamos a 26 de diciembre del año 2022. Seguimos entonces con Nicolás Maquiavelo y su obra fundamental. Sí, porque estamos a punto de ver uno de los textos más conocidos del filósofo florentino. Un trabajo realmente impecable sobre el tiempo en que en Italia se batía la supremacía de las conocidas ciudades-estado. Si bien este trabajo es resultado de la inspiración que tuvo el florentino de diferentes reyes, príncipes y gobernantes, la verdad es que de entre todos ellos, la figura que destaca más es la de César Borgia. Es el libro que quedará para la posteridad de la filosofía moderna, pero también será la piedra fundadora de la filosofía política, que comenzará a tener mucha más importancia frente a las cuestiones más teóricas del gobierno. Entonces, veamos uno, ya viendo la biografía, vimos la vida y obra de Nicolás Maquiavelo en un podcast anterior, ahora vamos entonces a este libro fundamental que es El Príncipe. Sin más dilación, vamos allá. Bueno. Antes de ver el libro en sí, analizaremos algunos conceptos previos para abordar la obra. Porque de repente uno dice, bueno, ¿por qué habla de príncipe? ¿Por qué no habló de rey? ¿Por qué no habló de emperador? ¿Por qué no habló de gobernante? Bueno, emperador, en primer lugar, es el título que tiene mayor poder considerando el vasto territorio que maneja. Por lo tanto, su poder está por sobre el rey cuando se habla de emperador. El territorio que es gobernado por el emperador se llama obviamente imperio, el cual puede abarcar varios reinos. En cambio, el rey es la cabeza de un estado monárquico. Es un título que tiene menor poder con respecto al emperador, ya que usualmente el rey es gobernante de un solo país que tiene menor extensión que un imperio. El territorio que es gobernado por el rey obviamente se llama reino. Y finalmente tenemos el príncipe, que es aquel título de nobleza que lleva el hijo del rey. También son jefes de estado de aquellos territorios llamados principados, es decir, territorios más pequeños que un reino. Y efectivamente, la intención de este libro es hablar del príncipe y la labor que tiene éste en los principados. Claro, ahora, sin embargo, hay que tener en cuenta que las menciones de Maquiavelo al Principado son en referencia a las repúblicas que se formaban en Italia en el siglo XVI, en su época, donde todas estas provincias se peleaban las unas con las otras, como habíamos dicho, para alcanzar una supremacía. Vamos al libro entonces inmediatamente, que comienza con una dedicatoria a Lorenzo de Medici. Lorenzo de Medici fue un gobernador y estadista de la República de Florencia entre 1469 y 1492. Ahora bien, ¿por qué se decía que este hombre era un mecenas? Era un gran mecenas, por cierto. Se dedicaba a financiar las artes. ¿Y por qué se dedica a este libro a un Medici, siendo que Maquiavelo era crítico de la familia? La respuesta es porque el filósofo florentino deseaba recuperar su antiguo puesto como diplomático, pero finalmente es ignorado por las autoridades. Esto lo podemos ver en la vida y obra de Maquiavelo, nuevamente del podcast anterior. Recordemos que la familia Medici había sido despojada de sus tierras, pero cuando Florencia fue invadida, la familia fue restaurada. Entonces, los Medici sabían que Maquiavelo había trabajado con mucho ahínco para el gobierno anterior
y la familia no lo olvidaría. En realidad la obra iba a ser dedicada a Giuliano de Medici, capitán general de los ejércitos papales, pero como murió repentinamente a los 37 años, entonces el filósofo cambió su dedicatoria. Capítulo 1. Los tipos de principados. Teniendo la información de que existen imperios, reinos y principados, como habíamos dicho anteriormente, el filósofo se ocupa de clasificar los tipos de principados. Unos son los hereditarios y otros son los nuevos. Estos pueden adquirirse ya sea por medio de las armas, de la fortuna o de la virtud. Estos dominios están acostumbrados a vivir bajo la tutela de un príncipe o se habitúan a ser libres. Eso en cuanto a los tipos de principados. Veamos entonces en el capítulo 2 los principados hereditarios. De acuerdo con Maquiavelo, los principados hereditarios no son un problema en cuanto a su conservación. Basta con que se dejen las cosas tal cual las había instalado su predecesor, pero pueden ser abatidos por una fuerza extraordinaria. Aún así, el mando de este principado puede volver a recuperarse fácilmente. Y Maquiavelo ilustra esto que acaba de decir con algunos ejemplos. El duque de Ferrara no resistió los ataques de los venecianos en 1484, pero luego se estipuló un acuerdo con ellos, que se llama la Paz de Bagnolo, y recuperó parte de sus tierras principales. También está el Papa Julio I, quien fue desposeído por un corto tiempo por Julio II. Entonces, en efecto, el príncipe, que naturalmente príncipe, tiene menos motivo para hacer daño, lo que le hace ser más amado. Vamos con el capítulo 3 entonces, los principados mixtos. Las dificultades aparecen aquí en el principado mixto. En estos principados ocurre que el hombre, por inclinaciones naturales, toma las armas para sacar al príncipe ya instalado. Sin embargo, con el pasar del tiempo se va dando cuenta del empeoramiento que va ocurriendo por este hecho. En efecto, el proclamado nuevo príncipe tendrá que enfrentar a todos los enemigos que abatió para alcanzar el poder. Tampoco podrá ayudarse de los que facilitaron entrar al poder, ni mucho menos ponerte en contra de ellos, pues estos mismos se transformarán en una especie de acreedores. En palabras del mismo Maquiavelo, no está en tu poder emplear en su contra medicinas fuertes, al haber contraído obligaciones con ellos. Eso decía Maquiavelo. Por otro lado, es imposible sostener un territorio sin la ayuda de los naturales, es decir, de los que naturalmente viven allí, pues si llegaste al poder con ayuda de extranjeros, entonces la toma del territorio no durará mucho. El caso de Francia, veamos. Otro ejemplo de esto fue el mismo Luis XII de Francia, que en un suspiro ocupó Milán y en un suspiro tuvo que retirarse. Ahora bien, la segunda arremetida contra el territorio para imponer un nuevo principado puede resultar. De hecho, así lo hizo nuevamente Luis XII, que en un segundo intento, pensándolo mejor, puso a todos en contra de Ludovico, duque de Milán, y así consiguió nuevamente el territorio. No obstante, vuelve a perderlo con el tiempo, y las otras veces que lo invadió lo volvió a perder. Conquista del otro estado. Maquiavelo nos dice que para que la conquista de un estado por otro tenga éxito, se necesitan los siguientes requisitos: un mismo ámbito geográfico y una misma lengua. De no ser así, será imposible conquistar dicho territorio. Una vez que esté conquistado para poseerlos con seguridad, el filósofo recomienda que se acabe con la estirpe del príncipe que estaba dominando. Eso sí, si el nuevo principado tiene costumbres que se adecúan a las costumbres originarias, entonces no habrá necesidad de hacerlo. Como ejemplo, Maquiavelo pone a las siguientes naciones: Gran Bretaña, Borgoña, Gascuña y Normandía. Por lo tanto, si es que las costumbres son muy distintas, entonces se debe eliminar a la estirpe en su totalidad. Pero además el sistema tributario debe ser el mismo. Con el tiempo, el territorio nuevo pasará a formar un solo cuerpo. También, para hacer más perdurable la posesión, es recomendable que la persona que los adquiera ponga en el nuevo territorio su residencia. Lo otro es establecer colonias en las nuevas tierras para así asentar la presencia del nuevo príncipe. ¿Por qué no, entonces, una ocupación militar? Porque sería más costosa que instalar en realidad una colonia.
De esta manera se hicieron grandes estados duraderos como serían el griego y el romano. Sin embargo, hoy se cometen errores de los que se debió haber aprendido de estas dos grandes naciones. Un ejemplo de aquello es la misma Francia. Claro, porque Luis XII tenía la ambición de poner un pie en Italia y conquistó claramente Lombardía y así lo hizo. Lombardía, por cierto, es una región que está al norte de Italia. Y una vez hecho esto, todos los duques, emperadores y reyes quisieron hacerse aliados suyos, pues era reino de un tercio de Italia. Luis XII tenía una seguridad enorme al estar respaldado por los siguientes aliados. Son 3 en total, pero tenía a Génova, al marqués de Mantua, duque de Ferrara, los Bentivoglio, la señora de Forlì, los señores de Faenza, los señores de Pesaro, de Rimini, de Camerino, de Piombino, de Lucca, Pisa y Siena. Esta alianza que hizo el señor Luis XII le daría confianza frente al Papa Alejandro VI. Nosotros ya habíamos visto en la biografía de Nicolás Maquiavelo que el Papa Alejandro VI era un Borgia. Y no solamente le daría confianza frente al Papa, sino que también con los venecianos. Todos ellos eran contrarios a sus pretensiones, por cierto. Sin embargo, Luis XII comete su primer gran error: ayudar al Papa Alejandro VI a conquistar Romaña. La ambición del Papa creció y Luis, como aliado, se vio forzado a compartir ciertos territorios. Y otro gran error fue el compartir la ciudad de Nápoles con el rey de España, por lo que quedó dividida. Entonces su primera alianza con el Papa lo hizo perder todas las alianzas que había adquirido desde un principio. Por lo tanto, de acuerdo a Maquiavelo, los errores de Luis XII son 5. Se redujo a los menos poderosos, ese es el primero. En segundo lugar, aumentó en Italia la presencia de los más poderosos. Llevó a un extranjero a Italia, el caso del rey de España. En cuarto lugar, no fijó su residencia en Italia. Y en quinto, no estableció colonias. Podría objetarse esto diciendo que quizás Luis XII cedió Romaña al Papa para evitar una guerra. Pero a ese argumento Maquiavelo responde con la siguiente frase, fíjense. Jamás se debe dejar que prosiga un conflicto para eludir una guerra, puesto que no se la elude, sino que se la difiere en perjuicio propio. Esta es una de las cosas que Maquiavelo siempre aconsejaba. Si se sostiene un conflicto, hay que llevarlo a cabo hasta el final. Finalmente, el rey Luis pierde Lombardía por no seguir las reglas que menciona Maquiavelo, reglas que no las estableció él, sino que son reglas que han sido observadas en los tiempos más remotos, Grecia y Roma, por ejemplo. Y claro, si nosotros recordamos nuestra breve historia de la antigua Roma, que está por ahí el podcast, Roma tenía esta política del palo y la zanahoria, de carrot and stick, que era justamente no poner un estado militar en los estados que conquistaba o en las partes que conquistaba, sino que les ofrecían un trato, les ofrecían beneficios a aquellos territorios que conquistaban en la antigua Roma. En cambio aquí en los principados se está haciendo todo lo contrario, se están poniendo militares, ¿no es cierto?, soldados para resguardar aquellos territorios. Maquiavelo termina este capítulo diciendo lo siguiente: quien es causa de que otro se vuelva más poderoso, se hunde. Quien es causa de que otro se vuelva más poderoso, se hunde. Claramente entonces el príncipe debe pensar muy bien esa estrategia, incluso si se trata de amigos. Si tengo a mis amigos y uno de ellos se va volviendo poderoso, hay también que tener ojo con eso, ¿no? Así termina el capítulo dedicado a los principados mixtos. Creo que ya con esto nos podemos hacer una idea de lo que ya va tratando el príncipe, ¿no? Estamos describiendo primero los territorios, estamos describiendo los casos, los distintos casos que han ocurrido en Italia, y de ahí Maquiavelo se va haciendo la imagen más específica del príncipe. Capítulo cuarto. Este es un capítulo bien específico, fíjense. ¿Por qué razón el reino de Darío que Alejandro ocupara a su muerte
no se rebeló contra sus sucesores? Bueno, teniendo en cuenta que es muy difícil adquirir un estado totalmente nuevo, ¿cómo es que lo hizo Alejandro de Macedonia, es decir, Alejandro Magno, para conquistar toda Asia? Además, luego de su muerte, sus herederos supieron seguir manteniendo el imperio. ¿Y cómo lo hizo? Entonces, Maquiavelo nos dice que los principados son gobernados de la siguiente manera. En primer lugar, por un príncipe lleno de siervos, y en segundo lugar, por un príncipe lleno de nobles. En el primer principado, la obediencia al príncipe es mayor porque todos reconocen que él es la gran autoridad. En cambio, en el segundo tipo de principado, puede ser corrompido. Fíjense lo importante que es esto. O sea, en el que está lleno de siervos, se reconoce una persona, se reconoce la autoridad. En cambio, en el segundo, el que está lleno de nobles, se puede corromper. Ejemplo de esto son la monarquía turca y la francesa respectivamente. En ese sentido, el Estado turco será difícil de conquistar, pero su conservación será muy fácil. Será difícil porque un Estado lleno de siervos leales es más difícil de corromper. En el caso de Francia es fácil entrar porque bastará sobornar a los nobles con algún beneficio, puesto que los nobles nunca están satisfechos con el lugar donde están. Por lo tanto, serán más fáciles de corromper, pero su conservación será difícil porque sus nobles exigirán cada vez más. El ejemplo de Alejandro Magno conquistando el territorio de Darío podría ser un equivalente a la conquista de un principado lleno de siervos, un principado que fue difícil de conquistar, pero a largo plazo lo conservaron hasta sus herederos. Capítulo quinto. ¿Cómo deben ser gobernados los principados? Los estados ocupados están habituados a vivir de una determinada manera. Para conservarlos se deben aplicar las siguientes medidas. En primer lugar, desbaratarlos. En segundo lugar, ir allí en persona. En tercer lugar, dejarlos vivir según sus leyes y gravándolos con impuestos. Esto traería como consecuencia la creación de una necesaria oligarquía que los vincula a la suerte del mismo príncipe. Como por ejemplo, podríamos citar a los espartanos y los romanos, que retuvieron a sus ciudadanos por medio de oligarquías, aunque la diferencia es que los espartanos, una vez se apoderaron de Atenas y Tebas, posteriormente la perdieron. En cambio, Roma, cuando atacó Cartago y Numancia, la conservaron por mucho más tiempo. ¿Y por qué? Porque los romanos, a diferencia de los espartanos, cumplieron con el primer requisito antes mencionado, es decir, desbaratarlos. ¿Qué quiere decir desbaratarlos? Destruirlos completamente. Lo mismo ocurriría en Pisa en el año 1494, cuando estuvo sujeta por Florencia por 100 años. Finalmente los pisanos se rebelaron y Florencia perdió la posesión. Capítulo sexto. Principados nuevos que se adquieren mediante las propias armas y la virtud. En este capítulo Maquiavelo recomienda al príncipe que observa los ejemplos de los que ya han gobernado, que se afiance en la experiencia de los grandes emperadores y gobernadores y reyes que han tenido éxito en conservar algún nuevo territorio. Sin embargo, para este príncipe no solo será necesario seguir los requisitos del capítulo anterior, sino que también deberá tener la denominada virtud para conservarla. ¿A qué se refiere esto? ¿Quién podríamos decir que fue un hombre virtuoso? Bueno, Maquiavelo sigue poniendo algunos ejemplos. En primer lugar, Moisés, del de la Biblia estamos hablando, ¿no? Ciro, Rómulo y Teso. Y el de Moisés es el caso más sobresaliente, pues ejecutó las órdenes que le diera Dios para construir su propio pueblo. Todos ellos tuvieron problemas para enfrentar a los nuevos príncipes de los territorios. Por ejemplo, Moisés se enfrentó al rey de Egipto y claro, obtuvo la victoria porque los esclavos no estaban contentos con el faraón. Por eso es que pudo poner a los esclavos de su lado y huir, estableciendo nuevas instituciones y lidiando con aquellos que le reprochaban que en Egipto vivían mejor estando con él. ¿Ya? Este pasaje, no crean que es una mala interpretación de Maquiavelo, este pasaje existe, por cierto, y está en el libro Números del Antiguo Testamento. Esta parte termina con la tumba de la gula, con el famoso Kibrot Hatabá, cuando estos hombres, justamente como dice Maquiavelo, se fueron con Moisés, claro, y Moisés solamente le daba una especie de
de líquido o cereal que no estaba ni cerca de ser la comida que le daban en Egipto. Y claro, ellos le reprochaban a Moisés, bueno, nosotros estamos comiendo cosas muy insípidas, qué sé yo, y en Egipto nosotros por lo menos éramos esclavos, pero teníamos pescado. Bueno, a ellos se les va a dar entonces la tumba de la gula, ¿no? Por lo tanto, la virtud que debe tener el príncipe está vinculada con la fuerza, la valentía y la autosuficiencia, junto con los requisitos del capítulo anterior. Capítulo séptimo. Los principados adquiridos por armas y la fortuna ajena. Hacerse con un estado por medio de la buena fortuna no es algo que otorgue ventaja a largo plazo. Claro, será fácil conquistar aquel estado, pero será enormemente difícil mantenerlo. Todo porque las personas que adoraban al príncipe previo todavía están, o porque los aristócratas sobornados piden más de lo que el nuevo príncipe pretendía dar. Por lo tanto, no puede confiarse todo a la suerte de adquirir un nuevo estado. Y dos ejemplos actuales, quiero decir actuales de la época de Maquiavelo, lo reflejan. Francisco de Sforza se convirtió en duque de Milán siendo solo un particular, conservó dicho título y logró que todos lo amaran. César Borgia obtuvo los territorios por herencia de su padre, pero así como los obtuvo por dicha fortuna, luego los perdió. Maquiavelo se explayará un poco más en la imagen de César Borgia y también la explica. Alejandro VI, padre de César Borgia, quería engrandecer a su hijo, pero tenía numerosos obstáculos. En primer lugar, no había cómo hacerlo dueño de un estado, sino que de alguno de la iglesia. En segundo lugar, si lo anterior se cumplía, el duque de Milán y los venecianos no se lo concederían. En tercer lugar, en Italia había ejércitos dispuestos a enfrentarse con el Papa, como lo eran los Orsini, los Colonna y sus acólitos. Por lo tanto, era necesario para el Papa que estos territorios adversos beligerantes fueran desordenados para tener algunas garantías de parte de los mismos. En ese escenario, César fue elegido comandante del ejército papal para encargarse de conquistar Romaña. Sin embargo, César no lo haría solo, pues tendría como ayuda a los Orsini y al rey de Francia, Luis XII. Con el tiempo, César comenzó a notar que los ejércitos de Orsini ya no le eran leales, la voluntad del rey tampoco era un aliciente y las tropas no tenían ánimo de conquistar los territorios que el duque Valentino, es decir, César Borgia, deseaba obtener. Una vez se enteró que estos conspiraban contra él, entonces César comenzó a idear un plan para deshacerse de ellos. Y así fue. César Borgia ejecutó a los Orsini y se apoderó de la Romaña, además de Urbino, que era el territorio que consiguió gracias al rey de Francia. Posteriormente, César quiso ganarse el amor de la gente e instauró un buen gobierno con tal de pacificar a las personas y de que sean obedientes al poder. Instauró un tribunal civil en Romaña para que no existieran atropellos y de este modo se granjeó una gran reputación. No obstante, por estas y otras acciones, César se ganó la desconfianza del rey de Francia, por lo que tuvo que buscar nuevas alianzas. De hecho, el gran temor de César era que el rey de Francia ahora fuera aliado del nuevo papa. Y para detener este acontecimiento, César pensó en algunas acciones. En primer lugar, extinguir el entero linaje de los señores a los que había expoliado. En segundo lugar, atraer a todos los nobles de Roma. En tercer lugar, ganarse el colegio cardenalicio. Y en cuarto lugar, adquirir antes de la muerte del Papa todo el poder que le fuera posible. Ahora, claro, César ya reunía las tres primeras, pero la cuarta no le fue posible de alcanzar. Pero Alejandro VI, su padre, murió antes que César pudiera hacer alguna cosa, dejándole la Romaña con el poder fuertemente consolidado, pero con el dominio de los otros territorios en el aire. A pesar de todas estas situaciones, la verdad es que para hacer todo lo que hizo, César Borgia tuvo mucha virtud para apoderarse de aquellos estados. Su sola virtud pudo aunar a los ciudadanos de los pueblos conquistados y bien pudo conservarlos. El único error que se le puede objetar a César Borgia fue haber votado por Julio II como nuevo papa sucesor de Pío III. Claro, Julio II era enemigo de Alejandro VI y Borgia lo sabía muy bien.
Sin embargo, como Julio II le prometió que no haría nada contra él ni a su familia, Borgia le creyó y por consiguiente Julio II no cumplió su palabra y lo ejecutó. Y de esta lección se saca que las antiguas injusticias nunca se olvidan. Fíjense que Maquiavelo admiraba demasiado a César Borgia, ya lo habíamos dicho, porque era tremendamente implacable. Era tremendamente implacable. Seguía los consejos de su padre. Con sus enemigos era implacable y si tenía que traicionar a algún amigo por un beneficio propio, lo iba a hacer, no iba a dudar para nada. En todas sus campañas realmente fue tremendo en el sentido que fue terrible. Podríamos decir incluso que en las conspiraciones él apenas era informado de que había una conspiración contra él, no dudaba en asesinar a aquellos, incluso que podían tener algún afecto con él, no, les daba lo mismo, los asesinaban, ¿no? Pero claro, César Borgia parece que no cumplió este aforismo que dice Maquiavelo, es decir, de que si una vez se empieza un conflicto y hay conflicto, si uno retrocede le está dando más ayuda a sus enemigos. Entonces, claro, ¿por qué? Se preguntaba siempre Maquiavelo, ¿por qué César Borgia votó por Julio II siendo que fue un enemigo de su padre? Y Julio II que le dice, no, mira, no te preocupes, yo no voy a hacer nada, no tengo ningún rencor. Acto seguido a que votaran por él, Julio se encargó de César y ejecutó, digamos, a toda su familia. Por eso hay que tener en cuenta lo que dice Maquiavelo en este sentido, que las antiguas injusticias nunca se olvidan. Las antiguas injusticias nunca se olvidan. De hecho, hay otro aforismo que va a decir más adelante que me parece muy curioso y ciertamente a veces es verdadero, ¿no? Y él dice, Maquiavelo dice que lo primero que nos acordamos de una persona, cuando queremos recordar a una persona, lo primero que se nos viene a la mente es lo malo. No es lo bueno, es lo malo del recuerdo de esa persona. Eso es lo primero que se nos viene a la mente. Después puede venir lo bueno, pero lo primero siempre es lo malo. Fíjense la desconfianza entonces que reconoce Maquiavelo. Capítulo 8. Los que acceden al principado mediante crímenes. Existen otros modos en el que el príncipe se hace con un nuevo estado. En primer lugar está el modo criminal y en segundo está el modo particular. El primero tiene que ver con tomarse el estado por medio de las armas y la violencia y el segundo tiene que ver con un particular que va ascendiendo hasta convertirse en príncipe en su propio estado. Hablaremos del primero dando algunos ejemplos. Agatocles. ¿Quién era Agatocles? Un tirano de Siracusa. Fue primeramente militar, obteniendo la pretura y ascendiendo en las gradaciones. Finalmente se convirtió en rey de Siracusa. Consolidó su puesto por medio de la violencia, haciéndose partícipe de su plan a Amílcar, quien con su ejército dieron muerte a todos los senadores y a los más ricos del pueblo. Así Agatocles pudo conservar el principado sin oposición alguna. Incluso aunque fue invadido por África, Agatocles pudo conservar Siracusa y además deshacerse del asedio que tenían, reduciendo completamente a Cartago. De acuerdo a Maquiavelo, esta es una de las formas correctas de conseguir el principado y quizás una de las más exitosas. Sin embargo, el filósofo también nos habla de lo cruel que fue a lo largo de su vida. Es por eso que en este capítulo Maquiavelo hace cierto reproche a Agatocles en el siguiente párrafo. Dice: sin embargo, no se puede llamar virtud matar a los ciudadanos, traicionar a los amigos, estar sin fe, sin piedad, sin religión. Estos modos pueden permitirse a uno poder, pero no la gloria, no le permite la gloria. Solamente permite poder, pero no la gloria. Sin embargo, su crueldad salvaje y la inhumanidad junto con sus infinitos crímenes no le permiten ser celebrado entre los hombres más excelentes. Así no se puede atribuir a la fortuna ni a la virtud lo que logró sin ninguna de las dos. Si lo vemos de cierta forma, Maquiavelo primeramente lo pone como ejemplo de un hombre que consigue lo que quiere por medio de la virtud, es decir, con un acento grave en la letra U y sin la D, es virtud. Recordemos que el concepto de virtud, relacionado fonológicamente con virtud, es propio de Maquiavelo. ¿Y en qué consiste esta virtud? La virtud consiste en la masculinidad del buen príncipe.
Recordemos que la virtud consiste de orgullo, habilidad, astucia, fortaleza, valentía, crueldad, vigor, osadía, dureza y disposición a hacer el mal si es necesario. Y estas virtudes no tienen nada que ver con las virtudes cristianas que habíamos visto con Aristóteles, con Santo Tomás de Aquino, con San Agustín, con Cicerón, con Séneca, no, todo lo contrario. De hecho son opuestas, aunque también podríamos decir que algunas forman parte, como la valentía, sí, es verdad. Pero a esta virtud que se refiere Maquiavelo cuando habla sobre el tirano de Siracusa, posteriormente vemos que le hace un reproche. Vemos que le hace un reproche estando y que está dando la mirada cristiana de la virtud, que es justamente aquella que todos conocemos. Entonces por una parte se le reprocha y por otra parte se le dice, bueno, pero la verdad es que haciendo esto el tirano de Siracusa, es decir, matando a los ciudadanos, traicionando a los amigos, estar sin fe, sin piedad, sin religión, esto le va a dar poder pero no gloria. Claro, entonces ¿cómo tiene que ser la conquista de un estado? Tiene que ser de tal modo, y esta es la preferencia de Maquiavelo quizás, que tiene que ser de tal modo que los ciudadanos piensen que el nuevo gobernador, el nuevo estadista o el nuevo príncipe va a ser mejor del príncipe que había estado anteriormente. Esa es la idea de una buena conquista, ¿no? Pero matar a los ciudadanos, traicionar a los amigos, ir sin fe, sin piedad, sin religión, va a dar poder pero no la gloria. La gloria es lo que permite entonces que el rey se interponga ante todos y sea visto como alguien mucho mejor. Hay otro ejemplo que es Oliverotto da Fermo. Siendo huérfano desde la infancia, fue criado por su tío Giovanni Fogliani y entregado en la juventud a la milicia a Paulo Vitelli. Luego de que muriera Paulo, quedó en manos del hermano de este, Viteloso, y es en este periodo donde Oliverotto pasó a ser el primero de su tropa. Oliverotto quiso volver a casa con Giovanni Fogliani para hacer crecer ahí su patrimonio. Lo recibieron con todos los honores en casa y Giovanni hizo que se quedara con él. Luego de este encuentro, Oliverotto organizó un gran banquete donde invitó a todos los ciudadanos más eminentes de Fermo. Una vez que terminó el banquete, Oliverotto comenzó a hablar sobre temas políticos que mencionaban al Papa Alejandro VI y de su hijo César Borgia. Todos le respondían a Oliverotto, pero él quiso que esto se conversara en un lugar secreto y naturalmente su padre y los demás lo siguieron. Cuando entraron, Oliverotto dio la orden para que sus soldados mataran no solo a Giovanni Fogliani, sino que a todos los que estaban en el banquete. Acto seguido, Oliverotto se dirigió al palacio del magistrado y se hizo con el poder de Fermo. Se hizo temible para todos los del pueblo e instaló un nuevo régimen civil y militar. De acuerdo con la opinión de Maquiavelo, Oliverotto podría haber sido un hombre ejemplar, pero al dejarse convencer por César Borgia, junto a los Orsini y los Vitelli de una alianza, Oliverotto fue asesinado junto con Vitelli a manos de César Borgia. Paradójicamente, Oliverotto fue asesinado de la misma forma en que él asesinó, a pesar de que él mismo estaba conspirando contra Borgia. ¿Cómo es que el tirano entonces de Siracusa pudo mantener el poder por largo tiempo y no así el caso de Oliverotto? Todo esto se explica por la buena utilización de la crueldad. Para Maquiavelo, Agatocles sí usó bien su crueldad en contraste a Oliverotto. En efecto, este último no usó la crueldad correctamente contra quien conspiró, pues no dio él el primer golpe. Al contrario, el primer golpe lo dio Borgia y ya sabemos cómo terminó. El príncipe no puede dudar en su crueldad. Pero ojo, esta crueldad debe ser bien utilizada. Bien utilizada. Entonces por eso decía anteriormente Maquiavelo además que no se debe ocupar la crueldad contra los ciudadanos, contra los amigos, cuando por ejemplo te ayudan, cuando te están haciendo un favor y tú lo estás atacando. Ahora claro, si ese favor no te conviene estaría bien. Por eso es que Maquiavelo nos dice que la crueldad está bien, siempre que sea bien utilizada. No está mal en todos los casos, como podríamos pensar incluso contemporáneamente. No, la crueldad está bien siempre que es aplicada correctamente. Y fíjense
también lo que nos dice aquí. El primer golpe lo dio Borgia. Y ya sabemos cómo terminó. Fíjense que hay una frase muy conocida. No sé si es que de Maquiavelo, se pensó en Maquiavelo cuando se habló de esta frase, pero es muy simple. El que pega primero, pega 2 veces. El que pega primero, pega 2 veces. Claro, entonces por eso está hablando aquí de que el primer golpe lo dio Borgia. Cuando uno va a aplicar la crueldad, tiene que pensarlo muy bien a quién la va a aplicar, la debe aplicar correctamente, debe pensarlo, y cuando sepa que tiene que dar un golpe, tiene que darlo inmediatamente, tiene que ser el primero que dé el golpe. De lo contrario, la otra persona va a aprovechar de hacerlo y bueno, ahí se caería en un error y en una desventaja bastante grande. El que pega primero entonces, pega 2 veces, muchachos, de acuerdo con Maquiavelo. Vamos entonces con el capítulo 9 sobre el principado civil. Y ahora Maquiavelo nos pide que imaginemos un caso, el caso de un príncipe que se hace tal, no por medio de crímenes, sino que por medio de la gracia que le dieron sus ciudadanos. Es aquí donde se forma un principado civil, y este se obtiene no por fortuna o por virtud sola, sino que por medio de la astucia afortunada. Ahora bien, este principado se puede deber tanto a la voluntad del pueblo como a la voluntad de los notables. ¿Quiénes son los notables? Los nobles. Similar a capítulos anteriores, Nicolás Maquiavelo nos dice que acceder por medio de los nobles hace más difícil la conservación del Estado, pues el príncipe estaría rodeado de muchas personas que piensan como él y que pueden arrebatarle el trono. En cambio, cuando accede por el pueblo, el príncipe no tendrá ningún similar y al contrario, todos le obedecerán. Con todo esto es de esperar de todas maneras que el príncipe pueda ser perjudicado por uno o por otro. Por ejemplo, el pueblo puede dejar al príncipe y abandonarlo a su suerte, a sus enemigos. Sin embargo, en cuanto a los nobles, estos no solamente pueden abandonarlo, sino que además pueden hacerle frente, que es mucho más peligroso. En consecuencia, el principado civil por medio del pueblo es el mejor principado para conservar, pero si este fuera por medio de los notables y no por el pueblo, el príncipe tendrá que rápidamente ganarse el favor del pueblo, porque los notables es posible que lo traicionen. Es aquí donde Maquiavelo recurre a un ejemplo con el tirano de Esparta llamado Nabis. Este tirano protegió a Grecia del ejército romano, teniendo un resultado muy exitoso. Pero esto hubiese sido imposible sin la ayuda de su pueblo. Existe un dicho que Maquiavelo recuerda muy bien. Fíjense cuál es. Quien se apoya en el pueblo, se apoya en el barro. Pero el filósofo florentino no está de acuerdo con este aforismo, diciendo que solo es posible si el príncipe es víctima de un apresamiento del enemigo o de los magistrados. Claro, porque esta frase que nos da Maquiavelo en realidad es una frase de tener cuidado con el pueblo, de que el principado no se sostenga solo por el pueblo. Pero esto solamente puede ser posible, este aforismo, solamente si hay un apresamiento del enemigo o de los magistrados. No obstante, si el príncipe es valiente, orgulloso y seguro de sí mismo y audaz, el pueblo jamás lo va a abandonar. El príncipe debe mantener esa imagen para que los ciudadanos le sean fieles, incluso en las adversidades. De esta forma, el príncipe no solo tendrá un gobierno civil, sino que puede llegar a tener uno absoluto. Capítulo 10. Las fuerzas de los principados. Existen 2 clases de príncipe con respecto a la fuerza de sus principados: los que se defienden por sí mismos, que son aquellos que forman su propio ejército y sostienen combate abierto, y los que tienen necesidad de otros. Los que tienen necesidad de otros no pueden comparecer contra el enemigo en combate abierto y se guarnecen en las murallas de la ciudad. Pareciera ser que Maquiavelo muestra cierto agrado por la segunda opción, ya que un príncipe que no se granjee el odio y fortifique su ciudad no podrá ser atacado. Esto porque ningún ejército puede verse en estado de asedio por tanto tiempo, a menos que la ciudad no esté muy fortificada. Capítulo 11. Sobre los principados eclesiásticos. Y estos se conquistan por medio de 2 formas: por la virtud o la fortuna.
Pero sin virtud ni fortuna el principado eclesiástico puede conservarse de todas maneras. Esto porque, de acuerdo con Maquiavelo, la religión permite que el príncipe se mantenga, haga lo que haga, bien o mal. Tiene estados y no los defienden. Tienen súbditos y no los gobiernan. Son los principados más seguros y más felices. De hecho, Maquiavelo nos dice que es exagerado y presuntuoso tratar de examinar dichos principados, pues nadie tiene la capacidad divina para estudiar algo que es esencialmente divino. Más, ¿cómo estos principados llegan a ser tales? Italia se encontraba bajo el poder del Papa, de los venecianos, del rey de Nápoles, del duque de Milán y de los florentinos, antes de la llegada del rey Carlos en 1494. Y estos potentados tenían dos preocupaciones. Uno, que ningún extranjero entrara a Italia. Dos, que ninguno de ellos ampliara sus dominios. Los que más se preocupaban por estos elementos eran la Iglesia Católica y los venecianos. Todos los demás debían unirse contra estos dos para que no excedieran sus dominios. Para esto se sirvieron de varones de Roma como lo eran los Orsini y los de Colonna. Esto dio como resultado que los papas se enfrentaran constantemente con los de Colonna y los Orsini, aunque los adherentes al papa nunca lograron exterminar a ninguno de los dos. Eso hasta que llegó el papa Alejandro VI, que sin expandir los dominios de la Iglesia excesivamente, tuvo gloria y poder con su hijo César Borgia. Posteriormente llegó Julio II, como sabemos, quien iría más allá que Alejandro VI, conquistando Bolonia, acabando con los venecianos y expulsando a los franceses de Italia, además de mantener a raya las facciones de Orsini y a los de Colonna. Capítulo 12. Los diferentes tipos de tropas y las tropas mercenarias. Uno de los más sólidos fundamentos para hacerse con un nuevo Estado está amparado por tener buenas leyes y tener buenas armas. Para Maquiavelo no puede haber buenas leyes si no hay buenas armas. ¿Y qué armas pueden ser? Bueno, las del príncipe, las mercenarias, las auxiliares y las mixtas. Las tropas inútiles y peligrosas son las mercenarias y auxiliares, porque éstas pueden volverse contra el príncipe traicionándolo, ya sea por ambición, por cobardía o por simple infidelidad. Como una recomendación directa, Maquiavelo dice: quieren estar contigo mientras no tengas guerras, pero tan pronto como vean venir una, se largarán. Esto lo demuestra con la historia de Italia. Si bien las tropas mercenarias y auxiliares sirvieron a los potentados, la verdad es que cuando un extranjero como el rey de Francia entró en Italia, los mercenarios y auxiliares se acobardaron y otros se unieron al rey de Francia, así que no es recomendable, de acuerdo con Maquiavelo, este tipo de tropas. Capítulo 13, sobre las tropas auxiliares mixtas y propias. Las tropas auxiliares, que también son llamadas inútiles por Maquiavelo, son aquellas tropas que provienen de potentados distintos en auxilio de otro estado requirente. Un ejemplo de esto fue cuando el Papa Julio II, al ver que sus mercenarios tuvieron una penosa experiencia en la empresa de Ferrara, pidió al rey de España una ayuda de tropas auxiliares, y de ahí que Fernando el Católico y Julio II crearan lo que se conocería como la Liga Santa. Ahora bien, son útiles y buenas en sí mismas, pero para quien las pide. Una derrota puede ser el fin y una victoria puede ser la limitación de la libertad, porque en efecto las tropas auxiliares sentirán que sin su servicio el país puede perecer. Sin embargo, el ejemplo anterior del Papa Julio II resultó victorioso solamente porque además fue ayudado por Suiza. Así las tropas auxiliares no podrían regodearse de la victoria y sentir que eran los grandes salvadores, pues además de ellos había otro ejército. Por eso las tropas auxiliares son más peligrosas que las mercenarias. De hecho, el juicio duro de Maquiavelo es que con las tropas auxiliares la derrota está asegurada. Es mejor ganar y perder con las armas propias que con las ajenas. A partir de esto, Maquiavelo nos brinda varios ejemplos de hombres que se han deshecho de las tropas auxiliares. El mismo César Borgia las abandonaría prefiriendo las mercenarias y luego las suyas. Es más, Maquiavelo cita la misma Biblia cuando David luchó contra Goliat rechazando las armas e investidura de Saúl y prefiriendo solamente la honda y el cuchillo, con las cuales se sentía mucho más cómodo. En cuanto a la actual Francia,
esta ha tenido una combinación de mercenarios y propios. Y esta es quizá la mejor alternativa si es que no puede defenderse enteramente con un ejército propio, pues como ya vimos, acudir a tropas auxiliares es la peor elección que se puede hacer. De ahí la máxima de los sabios que Maquiavelo nos comparte. Fíjense, esto decía la máxima: nada hay tan débil e inestable como la reputación de poder que no se basa en las fuerzas propias. Como conclusión, entonces, podemos decir que el mejor ejército es aquel propio y no el que se consigue con otros. Capítulo 14. El príncipe y la milicia. Para Maquiavelo no hay duda que el príncipe debe estar enfocado en el asunto de la guerra, pues aquellos que están dedicados a la holgazanería pierden su poder. El príncipe es una figura de poder, no es accesoria ni nada por el estilo, por lo que sus conocimientos y experiencias en la guerra lo harán temido por todos. Es por eso que Maquiavelo pone como ejemplo a Francisco Sforza, quien siendo particular pasó a ser el duque de Milán por medio de las armas. Sus descendientes, hombres que despreciaban las armas, se vieron obligados a renunciar a su título y convertirse en particulares. Por lo tanto, el príncipe debe entrenar siempre, tanto en la paz como en la guerra, y aún más en la paz, donde tendrá sobrado tiempo. También debe ser instruido en la historia y en la geografía, una para no cometer los errores de otros y la otra para conocer su país a la perfección, saber de dónde puede atacar y dónde defenderse. Así debe imitar los buenos ejemplos que ha puesto la historia, sobre todo a los griegos y los romanos. Capítulo 15. Los príncipes alabados o vituperados. A un príncipe se le puede mencionar por muchos aspectos. Maquiavelo nombra aquellas alabanzas y vituperios en las siguientes dicotomías. Y aquí va: los príncipes pueden ser tenidos por liberales tacaños, desprendidos rapaces, clementes o crueles, leales o traidores, pusilánimes y afeminados, fieros y valerosos, humanos o soberbios, castos o lascivos, íntegro o desleal, flexible o rígido, frívolo o grave, devoto o incrédulo. Nicolás Maquiavelo sabe muy bien, por cierto, que sería ideal que el príncipe reuniera las características más buenas, sobresalientes y bondadosas en el gobernador o en el príncipe. Pero esto no es posible debido a la naturaleza humana del hombre, que es en esencia mala. Es en esencia mala. Por lo tanto, aquí ya tenemos una aseveración por parte de Maquiavelo: la naturaleza del hombre es esencialmente mala. Ya no nos quedamos con esto de San Agustín, de que el hombre en realidad era bueno y que, bueno, si fuera malo no podríamos ni siquiera salir de nuestras casas, porque eso significaría que salir de nuestras casas, de nuestras habitaciones, tendríamos que desconfiar de todo el mundo si el mal estuviera en esencia en los hombres, ¿no? Pero bueno, Maquiavelo tiene esta idea. ¿Por qué? Porque esa es la realidad, nos dice Maquiavelo. Esa es la realidad. La realidad no es el hombre de la Ética Nicómaco, de los libros San Agustín, de Santo Tomás de Aquino, de Séneca. No, la idea es del hombre virtuoso o de cómo debería ser el hombre. En realidad esas ideas no sirven, porque la realidad es otra. La experiencia nos ha dicho todo lo contrario. ¿Cómo es posible que el hombre sea bueno? Si el hombre sabe lo que es el bien. No podemos decir que no, el hombre sabe lo que es el bien, puede reconocerlo. Está ahí en los textos de Aristóteles, en la Ética Nicómaco. El hombre ni siquiera tiene que leer la Ética Nicómaco para saber qué es el bien, para saber que tiene que ser moderado. Claro, habrán algunas personas que, por cierto, que son un poco menos sensatas y bueno, se van a los extremos, etcétera. Pero es que hasta hay príncipes, reyes o incluso muchas personas cultas e inteligentes que de todas maneras no se moderan y se van a los extremos de las virtudes éticas de Aristóteles, que describían la Ética Nicómaco, o se van fuera de las virtudes teologales y, siendo incluso conocedores de aquellas, de todas maneras se abocan al vicio.
¿Y por qué? ¿Cómo es posible? Si a ellos ya se le están dando las directrices de cómo se debe ser virtuoso en la vida, ya pasamos Platón, Aristóteles, los helenísticos, todos, ¿cómo es posible que teniendo toda esa información y teniendo claro que la virtud se realiza de tal modo, en la práctica sigue el hombre, insiste en hacer el mal? Entonces eso llama la atención de Maquiavelo, y Maquiavelo dice, la verdad es que la naturaleza del hombre es en esencia mala. Por lo tanto, el hombre debe elegir aquellas virtudes que le serán propias para conservar el Estado. Pero ¿qué pasa si estas virtudes no llevan a tal lado y al contrario lo arruinan? Entonces el príncipe deberá elegir entre aquellos vicios por los cuales podría ser vituperado. Todo para cumplir con los objetivos del Estado. En consecuencia, al príncipe no le debiera importar ser vituperado por proteger al Estado por medio de los vicios, ya que en algunas ocasiones críticas son los vicios los que conservan al Estado. Y claro, aquí, ¿qué está queriendo decir Maquiavelo? Que a veces hay decisiones que tienen los príncipes que pueden no ser muy populares, que pueden disgustar a mucha gente, que pueden ser tenidas por crueles, pueden ser tenidas por malvadas, pueden ser tenidas por cualquier virtud contraria de las que conocemos. Puede incluso ser traidor, puede ser rapaz o desleal, puede cometer un montón de cosas el príncipe. Pero ¿y qué pasa si actuando de esta manera se salva al Estado? ¿Vamos a seguir vituperándolo? Quizás sí. Quizás sí. Vamos a decir, bueno, esta no es la forma de hacerlo y vamos a seguir vituperándolo. Pero salvó al Estado. ¿Qué es lo más importante, salvar al Estado o ser vituperado? Claro, y aquí es aquí, en esta parte donde se dice, ah, perfecto. Aquí vemos que el fin necesita medios buenos. No cualquier medio para llegar a un fin. Por lo tanto, la frase que decía Napoleón Bonaparte de que el fin justifica los medios, aparte de que no la dijo Maquiavelo, tampoco se ajusta a su modo de pensar, porque no todo medio es correcto para un fin de acuerdo con el filósofo. Claro, es lo que decíamos del capítulo anterior, si el príncipe va a usar crueldad, la tiene que usar correctamente, la tiene que usar como un buen medio para justificar ese fin. Por lo tanto, los fines no pueden justificar malos medios. Eso sí que no podría ser. En esta parte del príncipe es donde Napoleón Bonaparte da su anotación de que, bueno, el fin justifica los medios. Equivocado estaba don Napoleón Bonaparte, porque el fin no puede justificar malos medios, ¿no? Capítulo 16. Libertad y parsimonía. Es sumamente complicado mantener la imagen de liberalidad del príncipe, en especial porque reunir los atributos buenos que mencionamos anteriormente hará que la imagen del príncipe se agrande más y más, lo cual llevará consigo la exigencia del pueblo y de sus súbditos. En consecuencia, cuando el príncipe ya no pueda dar más de aquellas cosas, entonces todo el mundo se le vendrá encima. No es necesario ser extremadamente generoso. De hecho, es perjudicial porque de esa fuente de generosidad se volverá a pedir y llevará a complicaciones económicas grandes. Un príncipe debe tener una buena reputación, pero no debe estar basada enteramente en la generosidad excesiva, que en el futuro no va a poder cumplir. Es preferible protegerse contra el odio de la gente que ser extremadamente generoso. Es preferible además ser tomado por tacaño, que solamente daña la honra, pero no la confianza ni el odio, que ser tomado por liberal y ser tomado por rapaz por no cumplir con ser liberal y ser deshonrado y odiado. Así terminamos entonces el capítulo 16 y ya nos vamos a los capítulos finales, porque ya estamos con el capítulo 17, que trata sobre la crueldad o clemencia, ser amado o ser temido. Ante todo, Maquiavelo nos dice que el príncipe debe ser cruel más que clemente, aunque también debe hacer buen uso de esta clemencia. Todo consiste en darle buen uso a la clemencia, pero también a la crueldad. Por ejemplo, nuevamente, César Borgia fue considerado cruel, pero esa crueldad le permitió reordenar Romaña para luego mantenerla en paz.
De hecho, esta última actuación pareció más clemente que cruel, lo que también hizo que los ciudadanos aprobaran la destrucción de Pistoia. La crueldad se debe llevar con mesura y los ciudadanos lo agradecerán, porque otra cosa sería tener un príncipe extremadamente clemente, cosa que deje proseguir los desórdenes y finalmente destruya el país. Es más seguro, finalmente, dice Maquiavelo, ser temido que ser amado. Para Maquiavelo, los hombres en general tienen las siguientes características: son volubles, falsos, cobardes o codiciosos. Si los tratas bien, te ofrecen su sangre, sus bienes, su vida y sus hijos, pero cuando tú los necesitas, te darán la espalda. Peor aún si aquellas lealtades se tienen por un precio, porque bien se pueden comprar, pero no se tienen. Por lo tanto, es mejor que el príncipe se haga temido y de este modo, aunque no sea amado, será capaz de rehuir el odio. En ese mismo caso, el príncipe también debe ejecutar a alguien, pero solo si es absolutamente necesario. Lo mismo pasa cuando el príncipe por alguna razón se apodera de los bienes ajenos de sus víctimas. La idea es no hacerlo a menos que exista una gran justificación para ello. La fama de cruel también ayudará para tener un ejército que le sea fiel. Un ejemplo inequívoco de ello fue Aníbal, quien infundía su temor a todas las tropas, que además eran de distintas razas. Otro ejemplo, pero que fue todo lo contrario, fue el de Escipión, quien consiguió que sus tropas se le rebelaran debido a su excesiva clemencia. En consecuencia, el príncipe tiene como objetivo ser temido, pero a la vez debe evitar el ser odiado. Capítulo 18. Palabra del príncipe. No cabe ninguna duda de que el príncipe debe ser una persona que mantenga su palabra. Sin embargo, para Maquiavelo la experiencia habla por sí sola. Han sido muchos grandes aquellos príncipes que no mantienen sus promesas, dejando atrás las lealtades, y así con astucia han logrado grandes empresas. En este contexto existen dos modalidades de combate: las leyes, que son propias del hombre, y la fuerza, que son propias de las bestias. Sin embargo, cuando la primera no es suficiente, será bueno atender a la segunda. Por lo tanto, el príncipe debe saber el manejo de ambas modalidades, pues la una sin la otra siempre son insuficientes. Y aquí, en este capítulo, viene una metáfora, que es la metáfora del león y el zorro. O la zorra, también se dice en otras traducciones, ¿no? Combinando fuerza y astucia, Maquiavelo intenta hacer una metáfora entre el león y el zorro. Por supuesto, el león tiene cualidades que el zorro no tiene y viceversa. En consecuencia, sus habilidades se complementan perfectamente y el príncipe debe seguirlas. Por ejemplo, el león no puede sortear las trampas que le ponen y el zorro no puede amedrentar a los lobos, y por esta razón se necesitan mutuamente. Y en sus mismas palabras, necesita ser zorra para reconocer trampas y león para amedrentar a los lobos. Este es el consejo del príncipe, ¿no? O sea, para el príncipe. Voy a repetirlo porque de verdad que esto es muy importante y una de las cosas por las que se conoce Maquiavelo, ¿no? Necesita ser zorra para reconocer trampas y león para amedrentar a los lobos. Por esta razón es que el hombre que es solamente león no puede pensar en muchas cosas, necesita tener la habilidad del zorro para guiarse. Si el hombre hace promesas poniéndose en solo una de las posturas, entonces fracasará. Por eso el príncipe no debe hacer promesas sabiendo cómo es el hombre. Maquiavelo nos recuerda nuevamente que el hombre es malo por naturaleza. Por lo tanto, no puede esperar que el pacto realizado sea cumplido por la otra parte. Si todos los hombres son malos, entonces la promesa de no convenir tampoco al príncipe que la está haciendo puede ser rota sin ningún problema. Claro, el tema es que cuando uno promete algo, está bien, uno promete algo, pero si tiene esta concepción de que el hombre por naturaleza es malo y uno va a prometer algo con el hombre, entonces tiene que esperar que del otro hombre lo único que puede surgir es el mal. Es decir, que el otro hombre con el que yo hago la promesa no va a cumplir la promesa. Entonces, este príncipe, que hace el acuerdo primero porque parece conveniente,
debe estar atento a esto, atento a que el hombre es malo por naturaleza y en consecuencia también puede él romper su promesa cuando le sea conveniente. Lo que tiene que hacer el príncipe, lo que tiene que evaluar en ese momento es asestar el primer golpe. Es decir, es asestar en cuanto a romper la promesa primero, cuando le convenga, y realizar el primer golpe. Porque, como habíamos recordado en capítulos anteriores, el que pega primero pega dos veces. Bueno, está demostrado por la experiencia de los gobernadores en la historia. Todas las promesas se incumplen al fin y al cabo, y en consecuencia las promesas son inútiles. El único hombre que ganaría en un pacto como este sería el que actúa de zorro, pues el zorro conoce la naturaleza humana y sabe que la promesa puede incumplirse. Cuando llega la hora de hacer una promesa, el príncipe debe dar toda la apariencia que la va a cumplir. Es preciso que el príncipe observe con cuánta crueldad los gobernadores se han deshecho de sus enemigos de esta forma. Las apariencias en ese sentido son muy importantes, pues después de parecer bueno y benevolente frente a otros, la vez que toque ser malvado, lo tomará por sorpresa al otro. En palabras de Maquiavelo, todos ven lo que pareces, pero pocos tocan lo que eres. El príncipe de nuestros días debe predicar la paz y lealtad, pero por dentro debe ser enemigo de la una y de la otra. Los tiempos de Maquiavelo, por cierto, no estamos hablando de los de hoy. Capítulo 19. El príncipe debe evitar el odio y el desprecio. Para esto siempre deberá abstenerse de ser rapaz con los bienes ajenos. En consecuencia, el príncipe debe salvaguardarse de los siguientes estados: de ser voluble, pusilánime, inseguro y frívolo. Al contrario, el príncipe siempre deberá arreglárselas para que todas sus acciones parezcan nobles, valientes, graves, fuertes. Entre los pleitos privados, su sentencia tiene que ser irrevocable y mantener su compostura a fin de que nadie piense en engañarlo o embaucarlo. Mientras mantenga estas apariencias, el príncipe podrá estar seguro de sí mismo, porque hay dos cosas que el príncipe debe tener especial cuidado. En primero, ataque de los súbditos, y en segundo, ataque de los extranjeros. Es claro que a los extranjeros los combatirá por medio de las armas. Pero en cuanto a los súbditos, el príncipe siempre deberá mostrarse una persona temerosa pero a la vez bondadosa, y esto evitará que el pueblo se le rebele y también evitará que sus más cercanos conspiren contra él. Por lo demás, Maquiavelo nos dice que la conjura no es algo muy efectivo. Un ejemplo, Miser Aníbal Bentivoglio fue asesinado por una conjura de los Canecchi, con el objetivo de dejar de único heredero a Miser Giovanni, quien era un bebé en ese entonces. Acto seguido, todo el pueblo se rebeló y los Canecchi terminaron asesinados. Maquiavelo nos dice que esto se debía al gran afecto que el pueblo tenía a Bentivoglio. En opinión de Maquiavelo, uno de los reinos más ordenados era el de Francia. Y en efecto existen buenas instituciones que protegían al rey dándole seguridad y libertad. Esta institución era un contrapeso contra los más poderosos, porque además era muy conocido el odio que se tenían en contra de los nobles. Esta institución se llama Parlamento o Corte Provincial. De ninguna manera esto hay que confundirlo con un parlamento que se formó en 1789 con la Revolución Francesa. No, esto no tiene nada que ver. El Parlamento de París nació el siglo XIII, el cual sesionaba dentro del Palacio Real. En realidad este parlamento era una corte de justicia provincial que trataba solo algunos asuntos políticos. Por lo tanto no tiene nada que ver esto con la Revolución Francesa, no se vayan a confundir por la palabra parlamento, ¿no? Bueno, el parlamento o corte provincial actuaba como un tercer juez que castigaba a los nobles y favorecía a los pequeños sin que el rey tuviera alguna responsabilidad en ello. Este sistema es perfecto para el príncipe, pues el mismo Maquiavelo nos dice que el príncipe necesita de alguien que haga el trabajo sucio por él, y en este caso castigar a los nobles y favorecer al pueblo es una muy buena. Claro, siempre se tiene que ver bien visto por el pueblo, como habíamos dicho. Con los nobles va a ser muy difícil, porque los nobles siempre van a exigir más, los aristócratas le van a exigir mejores condiciones al príncipe, ya al antiguo o ya al nuevo, ¿no?
Sin embargo, la evidencia del Imperio Romano puede poner en peligro esta teoría de Maquiavelo. Es por esto que el filósofo se propone explicar por qué en el Imperio Romano fue tan difícil aplicar estas medidas. En primer lugar, esto fue porque el emperador no solo tenía que verse bien frente al pueblo, sino que también frente a los soldados, lo que le significaba una doble tarea. Los soldados del imperio eran hombres muy ambiciosos y que constituían básicamente un segundo poder. Y aquí nos habla de Marco Aurelio, Pertinax y Alejandro. Marco Aurelio fue colmado de honores y siempre fue recordado como un gran emperador. Mantuvo a los soldados y al pueblo siempre en equilibrio. Sin embargo, fue el único que murió sin tener problemas. Pertinax se granjeó su caída cuando se enfrentó al ejército tratando de reducirlos. Se hundió recién iniciado su gobierno por el solo hecho de desequilibrar la balanza. Si bien Alejandro fue, por otro lado, un hombre magnánimo y no condenó a nadie sin previo juicio, se le consideraba afeminado y un hombre que se dejaba gobernar por su madre. Finalmente conspiraron contra él. ¿Qué hay de otros emperadores que Maquiavelo quiere describir como Cómodo, Severo y Maximino? Severo se hizo del poder de la forma correcta. Para vengar a Pertinax se dio a sí mismo una imagen de hombre benefactor que haría todo lo posible por vengar al injustamente asesinado. De este modo, Severo no mostró ninguna intención de adquirir el trono, cosa que pasó de todas formas luego de vengar a Pertinax y tomar el territorio. Cómodo fue un emperador enteramente despreciable, tanto por el pueblo como por los soldados. Si bien les dio rienda suelta a sus propios servidores, estos finalmente terminaran odiando su personalidad, así como también lo hizo el pueblo consecuentemente. En otro caso, Maximino también fue despreciado por sus soldados justamente por su extrema humildad. Pero ¿por qué ocurría esto en el Imperio Romano y no ocurre en la Italia de los tiempos de Maquiavelo? El filósofo nos dice que es porque ningún ejército de Italia está arraigado a los gobiernos y a la administración provincial, como sí la tenía en los tiempos del Imperio Romano. Por otro lado, en Italia el pueblo es más numeroso que los soldados, por lo tanto se estará al pueblo antes que a los soldados. Capítulo 20. Si la utilidad de las fortalezas, entre otras cosas, son útiles o no al príncipe. Cuando un príncipe ve desarmados a sus nuevos súbditos, debe armarlos él mismo para así ganarse el favor de ellos. En cambio, aquellos príncipes que ven a sus súbditos poco armados y terminan por quitarle las armas, terminan rebelándose contra el nuevo régimen. Si es que el príncipe observa un estado beligerante luego de conquistarlo, debe desarmarlo, excepto a aquellos que le ayudaron a combatir dicho estado. De hecho, de este modo se ganará la confianza de quienes fueran sus enemigos. Una de las tácticas que ocupan los príncipes es armar al estado de fortalezas. Aunque pudiera parecer en un inicio una buena estrategia, la verdad es que esto no es así. Es más, Maquiavelo no lo recomienda por la experiencia que ha visto en la misma Italia. El mismo César Borgia destruyó hasta los cimientos de las fortalezas edificadas de su enemigo, juzgando que sin ellas podría volver a perder dichos territorios con más dificultad que como si estuviera fortificada. ¿Cuándo construir fortalezas entonces? Maquiavelo nos dice que si el príncipe teme al pueblo más que a los extranjeros, entonces tendrá que construir la fortaleza y en caso contrario hay que dejar las fortalezas de lado. Para Maquiavelo la mejor fortaleza es no granjearse el odio del pueblo. Capítulo 21. Lo que conviene a un príncipe para ser estimado. ¿Qué son estas cosas? Son las grandes empresas y dar de sí ejemplos singulares. Uno de los casos que propone Maquiavelo es Fernando de Aragón, quien pasó de ser un príncipe débil a un príncipe muy fuerte, el primer rey de los cristianos. Hagamos un resumen de sus hazañas. Conquistó Granada en 1492. Sostuvo el ejército con el dinero de la iglesia y el pueblo. Empleó la crueldad para expulsar a los judíos de su reino. Atacó África, conquistó Nápoles, atacó Francia para deshacerse de Navarra. Todas estas gestas dieron una alta reputación a Fernando de Aragón, que es considerado un verdadero príncipe. Otra de las cosas que se debe considerar para el buen gobierno del príncipe es la amistad y la enemistad, es decir, ser buen amigo y ser buen enemigo. En otras palabras, Maquiavelo llama al príncipe a no ser neutral. Esto porque el resultado de ser neutral llevaría a entender que temes al posible vencedor o que no le temas. En ambos casos es mejor estar del lado de alguien porque en primer lugar, si no lo haces,
entonces siempre serás presa del vencedor. Para esclarecer este punto aún más, Maquiavelo nos da un ejemplo, fíjense. Antíoco entró en Grecia para expulsar a los romanos. Envió una legación de arqueros a los aqueos, que eran amigos de los romanos, para que fueran neutrales, mientras que los romanos los instaban a que atacaran a Antíoco. Finalmente la deliberación de los aqueos en su tribunal resolvió, en relación a lo que ellos dicen, a saber, que no os inmiscuyáis en la guerra, nada es más ajeno a vuestro interés. Sin respeto ni dignidad, seréis premio del vencedor. Es mucho más seguro obtener un compromiso cuando el príncipe se compromete a luchar con sus aliados, es decir, cuando se decide por uno de los dos bandos. Lo que sí advierte Maquiavelo es que el príncipe no forma alianza con aquellos que son más poderosos que él, porque de vencer al más poderoso, entonces el príncipe quedaría como rehén. Solamente podría recurrir a esta alianza por extrema necesidad. Para comprobar lo anterior, Maquiavelo señala dos ejemplos. Cuando los venecianos se aliaron con Francia para obtener Milán. El resultado es que terminaron arruinados los venecianos. En un segundo ejemplo, España y el Papa atacaron Lombardía durante la Guerra de la Liga Santa, alianza que se necesitó por parte tanto del Papa como de España. En consecuencia, el príncipe debe elegir muy bien a sus amistades y siempre tomar bando y no quedarse neutral. Capítulo 22. Los secretarios de los príncipes. Los secretarios serán buenos según la prudencia de cada príncipe. De hecho, la primera opinión que se forma de los príncipes es a partir de los hombres que le rodean, y esto hace que incluso se estime la inteligencia del príncipe. Para Maquiavelo hay tres clases de inteligencia. Una que es por sí misma, otra que es, que discierne lo que otros comprenden, y ni por sí misma ni por medio de los demás. El filósofo florentino nos dice que la primera es eminente, la segunda excelente y la tercera es inútil. En efecto, al que le falte la primera puede servirse de la segunda. Ahora, ¿cómo elegir un buen secretario? Es necesario para esto ver los intereses de dicho ministro. Por ejemplo, si sus acciones son llevadas solamente por sus intereses, entonces este no le servirá al futuro príncipe. Por otro lado, el príncipe debe también colmarlo de elogios al ministro, hacerlo rico, vincularlo a su persona, para que le sea siempre fiel. Capítulo 23. Rehuir a los aduladores. Los hombres corren el riesgo de adular a los superiores con el fin de obtener algún beneficio o protección. Sin embargo, no se dan cuenta de que al mismo tiempo pueden volverse despreciables. Pero el príncipe debe ser muy juicioso y elegir a los hombres que sean capaces de decirle la verdad, pero concediéndoles esta facultad. A estos hombres debe preguntarles también su opinión respecto a las diversas situaciones que enfrenta el príncipe. En consecuencia, el príncipe debe evitar a los aduladores a toda costa. Un ejemplo de ello lo tiene Maquiavelo con el padre Luca Rinaldi. De acuerdo con este filósofo, Luca, hombre del emperador Maximiliano, decía que el emperador no recibía consejos de nadie. Sin embargo, una vez que comenzaron a rebelarse contra él, entonces el emperador dejó esta actitud y empezó a escuchar a sus consejeros. Así, el príncipe siempre debe estar abierto a escuchar el consejo, solo cuando él quiera en todo caso. Ahora, el buen príncipe debe reconocer cuáles son los buenos consejos y cuáles son los malos. Una vez que los tome, no deberá dar marcha atrás, pues un príncipe que se retracta sufrirá una mala reputación inmediatamente. Capítulo 24. Capítulo 24. ¿Por qué los hombres de Italia han perdido sus estados? Las acciones de un príncipe nuevo siempre son más observadas que aquel príncipe que ya es antiguo en el cargo. Esto se debe a que los hombres refuerzan mucho más las ideas presentes que las pasadas. El motivo del por cual los príncipes de Italia han perdido sus estados es lo mismo que hemos estado señalando: poca prudencia, mal manejo de las armas, no imponen su voluntad o se hacen enemigo del pueblo. En otras palabras, no siguen lo que Maquiavelo nos ha dicho, la virtud. La virtud. Ahora bien, vamos al capítulo 25. El poder de la fortuna y cómo se le hace frente. Maquiavelo nos dice que todas las
cosas están creadas por la fortuna y por Dios, y que el hombre no está en condiciones de revertir dicho contexto. Por este razonamiento muchos dicen que lo que ocurre en realidad pasa por pura suerte, es decir, el hombre no tiene injerencia alguna en los resultados. El mismo filósofo con frecuencia piensa de la misma manera, pero añade un punto: las acciones y sus resultados conllevan un 50% de suerte y un 50% de nuestro esfuerzo. Para Maquiavelo la suerte es como un gran torrencial que amenaza con destruirlo todo, y en efecto lo hace. Pero eso no obsta a que el hombre pueda precaverse construyendo diques o represas para contener ese torrencial. Lo mismo pasa con la suerte. Por lo tanto, el príncipe que basa todo en la fortuna está destinado a perder, tiene que poner de su esfuerzo. Y un ejemplo de ello ha sido el Papa Julio II, quien siempre fue impetuoso y decidido. No esperó que la suerte lo acompañara, sino que hizo posible que todas las cosas fueran a su favor por medio de sus acciones. El hombre tiene que tomar riesgos, tiene que ser impetuoso más que cauto, o mejor dicho, en las palabras del mismo Maquiavelo, fíjense lo que dijo: es mejor ser impetuoso que ser cauto, porque la fortuna es una mujer, y es necesario, si uno quiere sujetarla, golpearla y golpearla. Es por eso que la suerte es amiga de los jóvenes, ya que estos siempre son arriesgados, impetuosos, y les dan órdenes con más audacia. El gobernador debe servirse de la suerte, es decir, no todo es la virtud, no es infalible, también se necesita suerte. En efecto, la fortuna es la diosa que rige nuestro destino y de la que uno no se puede librar. Sin embargo, el mismo Maquiavelo nos decía que podía llegarse a domar esta diosa. ¿Cómo se llega a domar? Lanzándose. Como la suerte o fortuna es una mujer, a la mujer en ese sentido le gusta que el hombre se arroje, que no mida las consecuencias. Entonces, mientras más sea el hombre de esta forma, mientras más tenga la virtud, la suerte o la fortuna más lo va a favorecer. Vamos entonces con el capítulo 26, que ya sería nuestro último capítulo. Exhortación a ponerse al mando de Italia y liberarla de los bárbaros. De acuerdo con Maquiavelo, la situación en Italia es desastrosa. En sus propias palabras, está más esclavizada que los judíos en Egipto. Falta de manera urgente un nuevo príncipe que enarbole una sola bandera y pueda reunir a Italia en un solo estado. Recordemos que en tiempos del filósofo toda la región estaba dividida en potentados. Para que Italia pueda seguir el ejemplo de las grandes empresas de los hombres pasados, lo primero que tendrá que hacer es tener su propio ejército. ¿Para quién van estas palabras? Bueno, para la familia Medici en general, pero directamente al Papa León X, quien además era un Medici. El Papa debe utilizar a los ejércitos italianos para construir una sola nación vencedora. Y eso entonces, chicos, ha sido El Príncipe de Maquiavelo. Un libro muy bueno, muy importante, que nos hace reflexionar, que hace rabiar. Uno dice, pero ¿cómo es posible que este hombre haya pensado así? Pero por una parte uno lo piensa y en cierto sentido Maquiavelo está hablando de su contexto, ¿no? Está hablando de lo que él vivió, de lo que él observó en su carrera de diplomático o en su carrera ya bien de hombre informado, ¿no? Entonces, bueno, a algunos se lo juzga, hay opiniones por doquier. Las ideas principales ya podemos observarlas, ¿no? En primer lugar está la virtud, o sea, el efecto práctico. A Maquiavelo no le importa los principios del príncipe, si sigue una religión, si sigue un ideal, una filosofía, eso le da lo mismo. Hay que ver los resultados efectivos, cómo es que ese príncipe protege la razón de Estado, cómo es que ese príncipe protege el país. Debe tomarse de las virtudes, debe considerarlas, por cierto, pero debe saber cómo realizarlo. Debe usar la clemencia, sí, en los contextos que más le convenga, y la crueldad también tiene que utilizarla en las situaciones que más le convengan. Debe
esta idea fuerza que repite siempre, debe pegar primero. El que pega primero pega dos veces. ¿Ya? Es mejor que sea temido a que sea amado. Debe romper sus promesas si es que esa promesa no le conviene, ¿no? Necesita ser zorra para reconocer trampas y león para amedrentar a los lobos. Debe ser arrojado, no puede ser neutral, debe estar en alguna de las partes, debe ser parcial. El príncipe, además, esto lo vamos a ver en otra obra de Maquiavelo que se llama los discursos de la primera década de Tito Livio, pero que también algo podemos reconocer aquí: escuchar o leer sobre los gobiernos de la antigua Grecia, de la antigua Roma, y aprender de ellos, porque Maquiavelo parece ser que de alguna manera reprocha a los gobernantes de hoy que no ven la situación que es muy parecida a los tiempos aquellos. Debe también considerar el factor de la suerte, o sea, no todo es virtud, no todo es mérito, sino que está un 50% del mérito y está un 50% la diosa fortuna. Por lo tanto, hay que considerar eso. No puede retractarse de sus malas acciones, no debe dar marcha atrás, porque ahí sí que si muestra arrepentimiento, si muestra de alguna manera que se equivocó, entonces ahí sí que los enemigos se van a aprovechar de ello, ¿no? Se van a aprovechar inmediatamente. Bueno, y ese ha sido entonces, chicos, el príncipe de Maquiavelo. Bueno, chicos, eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si les ha gustado, de like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción, haga soporte en PayPal, en Patreon. Saludamos entonces a nuestros mecenas romanos Abstract Panicker y Emanuel Mendoza González, que ya disfrutan de los beneficios de ser mecenas romano en Filosofía Apuntes y que contribuyen a este gran proyecto. Un saludo afectuoso y un abrazo para los dos. Por otro lado, también tenemos a nuestro mecenas medieval, Gab Welther. También los saludamos, disfruta de los beneficios. Te mando un fuerte saludo y un fuerte abrazo, Gab. Que estén bien, cuídense